material para que le pregunten cuándo se los vamos a entregar, ya, porque obviamente parece que era el día de mañana la entrega, pero no estoy seguro. Ya, así que yo creo que... ¿Cómo? Sí, profe, mañana van a entregar los materiales. Ya, genial. Entonces, mañana, ¿cierto? Ya la próxima semana podríamos hacer todo este trabajo práctico de lo que es el cableado, ¿cierto? De lo que es la ponchadora, ¿cierto? Dividir la clase en 45 minutos para el cableado, ¿cierto? Para cómo hacer el cableado y 45 minutos para el tema del ponchado, ¿ya? Así que para que lo podamos trabajar. Hoy día, como les digo, cerramos más que nada, ¿cierto? Esta sesión de lo que es el cable UTP, para que ustedes obviamente lo vayan entendiendo, ¿cierto? Y lo sigamos conociendo, ¿ya? Chiquillos, se ve, ¿cierto? El PPT, ¿cierto? No se ve el PPT. Dígame, mentira. Sí. Pulento. Chiquillos, la clase pasada nosotros quedamos, ¿cierto? En esta actividad grupal, ¿cierto? Que ustedes fueron entendiendo cómo trabajaba, ¿cierto? Las diferentes problemáticas con el cableado. Vimos que habían problemas, ¿cierto? Que eran eh, interferencia de cableado, ¿cierto? Radiofrecuencia, vimos lo que era el NEX, el FEX, ¿cierto? Dentro del cable. Y los problemas comunes, ¿cierto? Eran todos los problemas de la capa física de nuestro cableado. Ya cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en la pregunta número 2, ¿cuáles son los problemas más comunes en el cableado? Entendamos siempre, chiquillos, que el problema más común no es el problema lógico, no es el envío de transferencia. El problema más común dentro del cableado es el problema físico. ¿A qué me refiero con el problema físico? Como no estoy preparado, ¿cierto? Así como que este es el cable, ¿cierto? Que usted conoce común y silvestre. Este cable, muchas veces, ¿qué pasa con él? Cuando es cable UTP, hablemos solo de cable UTP, cable coaxial lo dejaremos para otra oportunidad. Este cable muchas veces, cuando está en entretecho, puede que tenga algunas mordeduras, ¿cierto? O tenga, por ejemplo, algunas funciones como en 90 grados. Cuando el cable ya está de esta forma, el cable ya puede tener problemas de envío o transferencia. Los problemas más comunes, ¿cierto?, del cable son la construcción del cableado, aunque usted no lo crea. Porque muchas veces los técnicos, ¿cierto? Cuando no saben hacer un cable, en sus puntas, obviamente las dejan de forma recta, las dejan obviamente con puntas mal logradas, ¿cierto? No las presionan bien con la grimpeadora, ¿cierto? Pasan a cortar unos cables, ¿cierto? Que son de transferencia, ¿cierto? Del cableado, y eso obviamente va a producir que el cable no funcione bien, de forma óptima. ¿Qué herramientas tenemos nosotros para poder probar que esto funcione o que obviamente probar que esto es las principales, la principal falencia en el cable? Una es ocupar un multitester, que a lo mejor algunos lo tienen con el profe Claudio, y probar continuidad, que es obviamente colocar, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Este adaptador. Igual que los niños chicos buscando mis herramientas. Vean que tengo uno igual que ustedes. Ya. En el conector, ¿cierto? Que es este que está acá. Se ve, ¿cierto? Chiquillos. Sí. Abraham, Sí, profe. espera un poquito. Abraham, si no quiere estar en la clase, le pido por favor, póngase serio. Necesito que se ponga serio y ponga atención. ¿Ya? Eso necesito. Y tenga respeto. Ya. Chiquillos, este es el conector, ¿cierto? Que obviamente las puntas superiores, nosotros podemos ver, ¿cierto? Que tiene unos filamentos de cobre, ¿cierto? Y esos filamentos de cobre, cuando yo presiono, ¿cierto? Con la crimpeadora, ese va a insertarse al cable, ¿cierto? Y va a hacer una conexión. Cuando el cable está mal hecho, cuando una de las puntas está cortada, ¿cierto? Cuando una de las puntas no está bien hecha, va a hacer que una de ellas no conduzca corriente, ¿cierto? A través de esas puntas. Y si una de esas puntas es transmisión, va a hacer lo siguiente. Va a hacer que el conector no la detecte, ¿cierto? Como envío de cable. Muchas veces, ¿qué les pasa a ustedes? Que el cable lo dejan corto. El dejar corto, ¿cierto? Esa punta, obviamente van a hacer que una de las puntas no esté llevando información hasta el otro extremo. Entonces, ¿cómo yo lo puedo hacer? Una es de forma visual, ¿cierto? Mirar el cable y que todas las puntas estén llegando, ¿cierto? A la parte superior. Y la segunda forma es colocar el cable en un extremo y con el otro extremo, ¿cierto? Medir con el tester cada una de las puntas, ¿cierto? Para ver cuál de ellas está transmitiendo datos. La otra, que es más
pro, pero necesitamos herramientas, es con un LAN tester. ¿Qué quiere decir esto? Yo con un LAN tester voy a tomar la punta que pienso que está defectuosa, la inserto en el LAN tester, lo echo a andar, y nos va a decir en qué punta está cortada y en qué punta, ¿cierto?, tendremos problemas con este cable. ¿Ya? Como les digo, la construcción del cable es la principal falla que tiene, ¿cierto?, el cableado. La segunda otra falla principal, chiquillos, es la falla por, eh, por obviamente porque puede estar cerca de cableado eléctrico. La tercera falla, ¿cierto?, que puede ser obviamente que el cable esté cortado a través de un roedor, ¿cierto?, porque se fue moviendo a través del entretecho, ¿cierto? Esas pueden ser fallas comunes. ¿Ya? Y eso obviamente ocasiona que el cableado como cableado no funcione de forma correcta ni de forma óptima. ¿Ya? Así que en eso tenemos que tener mucho cuidado, chiquillos, cuando trabajamos con cableado. O sea, que la construcción del cable sea la óptima y que las posiciones en las partes que estamos trabajando tengan sumo cuidado. Chiquillos, ¿alguna vez usted ha visto por qué en las construcciones eléctricas se ocupan cables o tubos PVC? ¿Alguna vez ha visto tubos PVC en las construcciones eléctricas? En su casa, por lo menos. Sí, profe. Yo, según mi opinión, yo creo que eso se debe usar como para refuerzo en el cable. Exactamente, maestro. Y se ocupa también para el cable de red. Por ejemplo, si tú te das cuenta, estos van en el entretecho por lo mismo, porque imagínate, pasa un roedor, porque no sabemos qué hay arriba del entretecho, pasa un roedor y lo que va a morder no va a ser el cable, va a ser obviamente este tubo PVC. Y obviamente va a ser mucho más complejo que pase, ¿cierto?, al cable eléctrico o al cable de red, que obviamente es lo que en esta clase nos importa entender estas principales fallas. Profe, Eh, dígame. pero el tubo PVC también se utiliza para que no nos electrocutemos. Exactamente. Porque obviamente en el cable eléctrico, recuerda que irradia mucha frecuencia, mucho electromagnetismo y eso también nos puede generar un cierto potencial de electrocución, sí, electrocución, así se dice. ¿Ya? Y eso obviamente puede generar un problema a nosotros mismos. Y también puede producir un cortocircuito y por eso se ocupan también materiales de PVC que no sean inflamables. Vicente, ¿qué iba a decir? Ahora sí. Estuve como una hora intentando preguntar. Ya, pero profe, ¿no hay ninguna herramienta que detecte dónde está cortado el cable? Sí, el LAN tester y también hay una que se llama, la voy a buscar porque no me acuerdo el nombre, pero hay una que es muy, muy cara, que te dice en qué hilo del cable está cortado y en qué metro está cortado. Que esa es como la Ah, más ya. profesional, pero se cuesta entre 1,5 millones de pesos. O sea, igual imagínate, el precio es carísimo. ¿Ya? Acá obviamente por temas de que no podemos pasarle herramientas así, no se las vamos a pasar, pero si hay una herramienta que la voy a buscar mientras estamos haciendo la clase, las voy a buscar, pero obviamente mide, mide en qué lugar está cortado el cable y nos mide también en qué posición específica está cortado el cable, en qué metraje está cortado. Por ende, para nosotros es mucho más fácil, ¿cierto?, llegar al punto al cual queremos trabajar. Como les digo, si queremos obviamente entender cuáles son las principales problemáticas del cableado son esas dos, ¿ya? La del cableado y la construcción. Espera un poquito. Ah, amanecí como resfriado el día. Perdón si abajo el micrófono, chicos, para poder seguir explicando. ¿Ya? Y entonces eso nos lleva a lo que es el Next y el FEX, que muchos de ustedes a lo mejor lo leyeron, pero no entendieron qué era. El Next es el problema en la punta del cable. Cuando yo hago el cable, ¿cierto? Lo conecto, ¿cierto? Lo dejo insertado, ¿cierto? Dejo el cable de esta forma. Mire que soy rápido a hacer cable. Y el técnico, en la punta que está acá, en la chaqueta, deja la chaqueta y todos los cables sueltos, ¿cierto? Los deja parejo en la punta de acá. Y eso es next. ¿Por qué? Porque es un problema de diafonía cerca de la punta del cable. ¿Ya? Cuando el cable, por ejemplo, está pelado, ¿cierto? En la punta, cuando el cable están todos los cables juntos, ¿cierto? Están haciendo magnetismo entre cada uno de ellos, eso se llama next, que es un problema de electromagnetismo, ¿cierto? O interferencia en la punta del cable. Cuando el cable va a su extremo, ¿cierto? Significa fixed, que de forma foránea, ¿cierto? De forma lejana a la punta del cable, está produciendo magnetismo dentro del mismo. ¿Ya? Next es la punta, y fex es lejos de la punta, ¿ya?
Por eso hay que entender más que nada cuál es el problema que estamos teniendo. Y para las dos, obviamente, como decíamos recién, hay distintas soluciones. Para el Next, obviamente, es rehacer la punta del cable. Y para el FEX es ocupar herramientas que nos digan en qué metraje el cable tiene problemas, ¿cierto? De conexión, ¿cierto? O de corte del cableado. ¿Ya? En eso hay que tener mucho ojo. ¿Ya? Yo acá, obviamente, porque no tenemos la herramienta y porque obviamente por temas de costo no se los pude mandar, les voy a enseñar también cómo revisarlo en cableados que son mucho más pequeños. ¿Ya? Chiquillos, ¿se entiende, cierto? Sí, profe. Ya. Profe, yo no entendí. ¿Qué no entendió Fatme? El Next y el Flex. Ya, el next es, por ejemplo, cuando yo hago el cable. Mira, no voy a hacer un cable porque obviamente por temas de tiempo no voy a demorar. Por ejemplo, acá está. ¿Cierto? Hay una punta. Imaginemos que está el cable acá. ¿Cierto? Bueno, tenemos todo el cable acá. Y este está acá. Imaginemos que un técnico lo hizo. Ahí. ¿Y se han dado cuenta que algunos de ustedes, a veces, porque no saben, entregan un cable de esta forma? Eso que está pasando ahí, eso es next. ¿Por qué? Porque las puntas que están acá, esto que está quedando aquí, tiene dos problemas. Uno es porque el trenzado que está aquí ya no está trenzado, está todo derecho. Y al estar derecho, está produciendo un campo magnético de inserción hacia cada uno de los cables que están al lado de ellos. ¿Ya? Eso es un problema grande porque también estamos perdiendo datos en la punta del cable. La segunda falla es que la chaqueta del cable, esto yo le llamo chaqueta, ¿cierto? Esto no está dentro del conector. Y por ende, si el cable se llega a mover, el cable se va a salir con facilidad. No tiene seguridad frente a una tensión. ¿Se entiende, Fatme, ahora? Sí, ahí sí. ¿Ya? Por ende, cuando uno les pide, por ejemplo, que el cable no quede de esta forma, no es de pesado ni de ser perfeccionista, sino porque obviamente el cable ya con esto está teniendo problemas. Y por ende, cuando yo envíe datos, está teniendo una pérdida por magnetismo dentro del cable. ¿Ya? Y también porque obviamente si el cable se llega a mover, va a ser de fácil forma que el cable se llegue a soltar y obviamente el cable va a estar deshecho. ¿Ya? Chiquillos, lo siguiente. Beneficios del cable de par trenzado. Este que está acá, este amigo que está acá, este es un cable de par trenzado. ¿Por qué se llama cable de par trenzado? Miremos las puntas del cable. Todas tienen una trenza, ¿cierto? Todas las puntas tienen una trenza específica. Si no, yo los voy a ver acá. Ahí. Si lo podemos ver con detenimiento, si mi mano se mueve. Todas las trenzas son diferentes una de otra. ¿Lo pueden ver, chiquillos, no? Sí, profe. ¿Cacharon que las puntas son todas diferentes unas de otras? Y eso más que nada depende, o no depende, sino más que nada la cantidad de vueltas de su trenzado depende de su categoría. En este caso, el cable que estoy mostrándoles es un cable de categoría 5E. El cable, ¿cierto? Tiene trenzas por como dice el PPT. Al trenzar cada par de alambres proporciona un efecto de cancelación que ayuda a neutralizar interferencias al ruido externo. Entonces, cada una de estas trenzas, chiquillos, tiene una tarea específica, que es generar, primero, el efecto de magnetismo de su mismo cable. ¿Ya? Este cable, las dos puntas llevan electricidad, las dos puntas llevan un campo magnético, y cuando yo las trenzo, el efecto se cancela. Ya el campo magnético de ambos cables es mucho menor y no va a ser perjudicial para el otro cable. ¿Ya? Luego dice, porque la señal en cada alambre del par van en direcciones opuestas a la interferencia agregada a la señal del alambre resistente a la señal en otro alambre. Entonces, mire, quiere decir lo que dijimos recién. Cada señal va a ir obviamente en posiciones opuestas y por ende
esta señal se va a ir cancelando. Y por ende, si yo la trenzo, va a hacer que estas señales, ¿cierto?, sean opuestas entre sí. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué motivo ahora todos los pares son trenzados? Porque obviamente necesitamos, ¿cierto?, que este no tenga el mismo campo magnético que este no tenga el mismo campo magnético que este, y este no tenga el mismo campo magnético que este, y que cada uno de ellos no tenga el mismo campo magnético. O sea, que todos se opongan a los campos y obviamente hagan un sistema de cancelación entre ellos mismos y hagan, ¿cierto?, que no haya un sistema de interferencia entre los mismos cables. Por ende, cuando nosotros vemos este cable de par trenzado y vemos que sus trenzas son todas diferentes, pasa que obviamente ya el efecto de cancelación se produce en cada una de las puntas de forma individual y también se produce de forma conjunta. ¿Qué pasaría ahora si todos los pares fueran trenzados de la misma forma? No pasaría un efecto de cancelación, ya que obviamente llevarían el mismo campo magnético todos los cables como tal. Por ende, cuando yo hago esto, mire, los dejo ya los dos destrenzados, muy buena palabra, estoy produciendo que los dos cables ya tengan el mismo campo magnético en este extremo va a ser su punto. ¿Ya? ¿Se entiende, chiquillo, no? ¿Preguntas con esto? Chiquillos, chiquillas. No, profe, ninguna pregunta. ¿Sí? Se entiende más que nada porque todos los cables son trenzados de forma distinta, ¿no, Pirkinao? Sí, por ¿Por el qué? campo electromagnético que tiene cada uno. Exactamente. ¿Qué pasaría, Pirki, si los cables fueran todos iguales? En pocas palabras, no habría conexión, o se perdería, o uno tendría problemas. Claro, se perdería, no habría un problema esta conexión. Abraham, dentro del cable vienen igual trenzados, exactamente. Toda la punta del cable, todo esto, viene trenzado hasta la otra punta. Todos vienen con una trenza diferente. Ignacio, amaíneme, ya llegamos para la parte de qué cables o qué colores son cada uno de los patrones de colores del cable. Ya, así que amaina. Chiquillos, entonces las categorías de los cables son distintas, ya que a lo mejor la vez pasada lo vimos un poquito rápido, por ende, por eso vuelvo para atrás para ir hacia adelante. Ya vamos a ir a los patrones de colores, Ignacio, para que lo tengamos súper claro y también tengamos claro cómo van a ser estos cables directos cruzados, ¿cierto? Y cables de consola a futuro. La categoría, ¿cierto? Como dice ahí, ¿cierto? Se refiere netamente a los grados de funcionalidad del cableado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros trabajamos con categorías, necesariamente según el tipo de categoría va a ser la función o la ayuda que nos va a brindar el cable para poder trabajar. Por ejemplo, tenemos una categoría 3, que es una categoría antigua. Y esa categoría 3 hoy en día solo trabaja para la parte de telefonía. ¿Por qué? Porque obviamente tiene menor cantidad de trenzas, tiene un menor ancho de banda y por ende se puede ocupar para transmisión de voz, ¿ya? No quiere decir más que nada, ¿cierto?, que el cable de telefonía sea igual que el cable de línea telefónica. Son dos cables totalmente diferentes. Se habla más que nada como servicio de telefonía, como de telefonía IP como tal. Ahí yo podría ocupar un cable categoría 3 si quiero separar la red de la parte de red como la parte de telefonía. Pero hoy en día las empresas, ¿cómo lo hacen, chiquillos? Más que nada con el cable de categoría 5 y el computador, envían todo lo que es el servicio de telefonía y el servicio de datos. Por ende, cuando trabajamos en una red, por ejemplo, como una red empresarial, ustedes van a ver más que nada que solo hay una red con categoría 5 con categoría 6. Categoría 3 las ocupan obviamente lugares que están destinados solo para la parte de telefonía. ¿Ya? Y como les digo también, su tasa de banda ancha es mucho menor, son 16 MHz. Chiquillos, ¿quién de ustedes sabe lo que es el ancho de banda o la banda ancha? ¿Quién sabe? Yo creo saber. Dígame, Vicente, ¿qué puede ser el ancho de banda?
Por lo que tengo entendido, por ejemplo, con el internet o cosas así, es la capacidad que tiene de transmisión un cable o una red. Por ejemplo, no sé, cuando muchas personas están como conectadas a una red y se gasta como mucho internet, o sea, al menos en el caso del internet, ese como que ancho de banda se consume y llega a un límite. Ya, bien, 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 sí, va por ahí justamente. Yo les propongo el siguiente ejercicio. Imagínense un río. Sí, yo como metáforas locas. Imagínense un río, chiquillos. En el río, ¿cuál podría ser el ancho de banda? Piense así con lo que dijo Vicente. El agua. ¿El agua, seguros? La El corriente. propio río, Ah, el La tamaño del río. corriente. el tamaño del río podría ser. La corriente, por ahí. Podría ser como no podría ser. Pero sí, el ancho del río. Si yo veo un río, ¿cierto? Puedo ver un caudal que es pequeñito, puedo ver un caudal que es más grande, o puedo ver un caudal que es mucho mayor. El ancho de banda es eso, es el ancho de este río llamado red, o llamado cable, ¿cierto? Llamado megahertz. Y la corriente son los megabytes por segundo que hacen que ese río vaya mucho más rápido. Si se dan cuenta, hay ríos que son rápidos, ¿cierto? Y que tienen una capacidad mucho mayor. Pero hay ríos que tienen una capacidad mucho menor en cuanto al envío de datos y de información. Por ende, si yo veo un río que es de menor capacidad, de menor ancho, su caudal, aunque vaya rápido, no va a tener una velocidad tan grande. Si yo veo un río que sea mucho más ancho, va a tener una capacidad para, obviamente, trabajar mucho, mucho más rápida y también una capacidad también de información mucho mayor. Por ende, los cables de red, todo lo que es categoría 3, 5, 6, veámoslo como un río mediano. Cuando hablemos, por ejemplo, de fibra óptica, veamos un río que es mucho, mucho, mucho más grande. Y que obviamente va a llevar, ¿cierto?, esta corriente, que van a ser los megabytes por segundo, dentro del cable. Chiquillo, ¿se entiende esa metáfora con el río? ¿Lo que es el ancho de banda? No, yo no entendí. Ya. Verena, el ancho de banda más que nada va a ser la capacidad de este caudal para poder llevar una velocidad constante. ¿Ya? Mientras más grande es este río o este ancho, va a ser mayor o menor la capacidad para llevar información. Verena. Sí, sí. No, pues dígame. Si, ¿Qué cosa, pu? si yo tengo un ancho, ¿cierto? Por ejemplo, imagínense un río en un lado. Si yo tengo un río que es chiquitito, ¿cierto? ¿Va a ser rápido o va a ser más lento su corriente? Lenta, Lenta. ¿Cuánta agua va a llevar? ¿Mucha o poca? poca, Poca. Si el río es mucho más grande, ¿va a ser más rápido o sí, no? ¿Va a llevar sí, más o menos agua? más, Entonces el ancho de banda es eso. Mientras mayor es el ancho de banda, mayor información puede llevar este cable y obviamente también mayor velocidad puede tener como capacidad. ¿Se entiende ahora? sí, Ya. ¿Segura? Se la voy a pillar, sí, Frena. ¿Ya? Así que más que nada, chiquillos, por eso lo digo como con este río, para que ustedes vean y entiendan más que nada de una forma a lo mejor menos técnica de cómo se puede entender, ¿cierto? Este cable, o estos cables más que nada, ¿cierto? Diferentes. Entonces, si tenemos un ancho de banda de 16 MHz, tenemos obviamente un cable que lleva menor velocidad, ¿cierto? Y que obviamente para lo que son servicios de voz nos va a servir de forma perfecta. Tenemos el cable categoría 5, el cable común, ¿cierto? Que todos nosotros conocemos, que trabaja, ¿cierto? Hasta un aproximado de 100, 200 megabytes por segundo, con un largo de atenuación de 100 metros. Es un cable bastante usado, yo creo que es el cable más usado en la red, pero que obviamente tiene distintas problemáticas. ¿Cuáles las problemáticas? Que es un cable que, al ser de una categoría menor, sus puntas van a tener menos trenzas y también se van a ver afectados porque tampoco están con tanta protección en cuanto a lo que es la interferencia y el electromagnetismo. El cable de categoría 5E, que es obviamente una actualización, que es el mismo cable que el otro, 100, 200 megabytes por segundo en cuanto a su velocidad de transferencia, 100 MHz en cuanto a lo que es su ancho de banda. Es un cable que obviamente tiene sus trenzas y sus puntas mucho más trenzadas que el cable de categoría 5
y que también se preocupa mucho más en cuanto a lo que son los problemas de diafonía dentro del cable. Cuando hablamos de diafonía, hablamos de electromagnetismo y del magnetismo, ¿cierto?, que hace que el cable pierda, ¿cierto?, su funcionalidad. ¿Qué es lo que se hace con su cable, con este cable, para que tenga menos problemas con diafonía? Se trenza mucho más cada una de las trenzas dentro de este cable para que obviamente tenga menor cantidad de pérdidas. Y el cable categoría 6, que es un cable que tiene 250 MHz, que es un cable que muchas veces trabaja como cable troncal. Chiquillos, cuando digo cable troncal, ¿qué me podría estar refiriendo? ¿Quién sabe cuando hablo de troncal? Un cable grande, Ya, pero es un cable grande. ¿Qué más podría ser un troncal, chiquillos? un sostenedor de otros cables. Ya, va por ahí. Va por ahí, va por ahí, va por ahí. Pero sáqueme cables. Y en vez de sostenedor, coloque sostenedor de velocidad. ¿Por qué? Se preguntará usted, don Pilquinao. Porque ¿Por obviamente, qué? ¿por qué? Muy buena pregunta, Pilqui. Cuando hablamos de categoría 6, ¿cierto? Imaginemos que yo este cable contraté BTR, ¿cierto? Yo en mi caso contraté BTR, y contratamos 400 megas de velocidad. Usted todo feliz, ¿cierto? Y dice, voy a poder jugar Minecraft online toda la noche, ¿cierto? A una alta tasa, no me voy a quedar lagueado, ¿cierto? Ningún problema. Y llega a su pieza, conecta su notebook, ¿cierto? Lo conecta a la red Wi-Fi, ¿cierto? Hace un speed test y ve que está trabajando solo con 30 megas. ¿Usted qué va a decir? Va a decir, chuta, puta, ya me embarraron, ya me jodieron, ya me están viendo la cara, ¿cierto? Gasté 60 lucas para un plan y me están dando muy poco megas. No es solo eso, ¿ya? Porque también es, pero no es solo eso, sino que obviamente es porque la red Wi-Fi muchas veces, o la gran mayoría de las veces, solo soporta hasta 100 megas, ¿ya? Y muchos casos soporta hasta 50 megas. Por ende, cuando trabajamos con la red Wi-Fi, chiquillos, obviamente la red nos va a soportar una cantidad súper, 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 súper pequeña. Por ende, ¿qué debemos hacer nosotros? Debemos trabajarla con cable de red. Si yo ahora digo ya, el profe Juan me dijo que con cable de red podía funcionar mucho mejor y podía tener los 400 megas. Todo bien. Tiro un cable de mi router, ¿cierto? Cable categoría 5E y lo conecto, ¿cierto? En mi dispositivo. Hago un speed test nuevo y me llegan 200 megas. Y digo, pero yo pagué 400 megas, pues el profe Juan me está mintiendo. Dice, cable categoría 5, ¿cierto? Me iba a ayudar. Mentira. El cable categoría 5, porque su ancho de banda, chiquillos, solamente va a tener una capacidad hasta 200 megas aproximado. ¿Se entiende, cierto? Entonces, ¿qué debería hacer usted? Sacar ese cable, sacar el cable de categoría 5 y tirar un cable categoría 6, que su soporte es hasta 1 giga de velocidad. 1 giga de velocidad. Por ende, cuando usted lo conecte, usted va a poder tener un soporte hasta 300, 350 aproximado. Vicente, cuénteme. Ah, sí, puede ver que levante la mano. Ya. Es que mi hermano, me contaba una vez que él trabaja en ese mismo como área Ujú. y me contaba que cuando uno contrata internet, como que en realidad te dicen 200 megas, pero tú recibes como aproximadamente el 10% de lo Sí. que. ¿Esa proporción es real? ¿Pasan todos o hay algunos que no? Sí, pasa en todos lados. Lo que pasa es que, Vicente, hay que tener súper claro que la velocidad que ellos te venden, que te venden las compañías, es velocidad de forma local. Ya, por ejemplo, tengo 200 megas de forma local. Y eso también me da un ancho mayor para poder salir a páginas extranjeras. Ya no quiere decir que, por ejemplo, yo que hoy estoy en la casa de mi polola, ¿cierto? Y estoy trabajando con 50 megas de mis 300 megas de mi casa. Y pueda yo, por ejemplo, ver o descargar cosas a la velocidad que lo hacía, ¿cierto? Con estos 300 megas de mi hogar. Obviamente la proporción va a ser diferente. Ya si tú tenés, por ejemplo, 300 megas, cuando tú salgas al mundo exterior, tú vas a trabajar con 20 megas reales. Si yo trabajo acá con 50 megas, mi proporción para trabajar al mundo exterior, al mundo de internet, va a ser como de 1 o 2 megas.
A eso veamos como una proporción real. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe, muchas gracias. ¿Cachai? Entonces, aún así, pues si a mi computador me llegan 100 megas, aún así la tasa va a ser mucho menor. ¿Cachai? ¿Y qué hay que hacer? Obviamente hay que tener un cable de categoría 6, ¿cierto? Hacia un router que esté en tu casa, y ese que transmite, ¿cierto?, la información, ¿ya? Chiquillos, ¿usted entiende hoy en día la diferencia entre la velocidad de una red de 2.4 gigas y una red de 5 gigas? No, profe, ¿qué es eso? Ya, por ejemplo, cuando uno contrata servicios, chiquillos, hoy en día el Wi-Fi viene en dos velocidades. Una que es la red de 2.4 y la otra viene en una red de 5 gigas. ¿Ya? Uno dice, oh, es lo mismo, pero no es lo mismo. La red de 2.4 tiene un alcance de 50 metros dentro del hogar, mientras que la red de 5 gigas, chiquillos, trabaja con un alcance máximo de hasta unos 30, 20 metros aproximadamente. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que la de 2.4 trabaja hasta 100 megas por segundo. Y eso obviamente nos va a entregar un servicio mucho menor. Cuando trabajamos con la red de 5 gigas, esa obviamente aumenta su espectro hasta 500 megas por segundo, ¿cierto? Obviamente, al tener menor distancia, obviamente también nos está dando mayor velocidad dentro de la misma red. Ya entonces, categoría 6, como les comentaba, con este ejemplo que a lo mejor enredó a varios, es un cable o un cable de enlace que yo podía tener de un router a otro router para que se me dé, ¿cierto?, una señal mucho más óptima. Porque el cable categoría 6 va a llevar un ancho de banda mayor y va a tener un soporte también mucho mayor al momento de estar trabajando con él. Ya no van a ser 100, 200 megas aproximados, sino que van a ser de 100 hasta 1 giga de velocidad. ¿Ya? Ahora sí, ¿se entiende, cierto? Sí, Entonces, si nosotros damos cuenta, cada uno de estos cables, chiquillos, tienen pegas distintas. Y las pegas obviamente van también por el tema de la velocidad entre ellos. El cable de categoría 3, ¿cierto? Va a ser obviamente su ancho de banda que es mucho menor, pero obviamente porque la voz, cuando yo hablo con ustedes, ¿cierto? Tiene un menor costo en cuanto a megas, en cuanto al sistema. Cuando yo trabajo en categoría 5, por ejemplo, va a ser mucho más óptimo para bajar páginas web, ¿cierto? Para poder hacer videollamadas, como lo estamos haciendo ahora. Y la categoría 6, ¿cierto? Va a ser obviamente este cable, que también puede ser obviamente como lo hacemos ahora, pero también va a ser un cable que nos va a transportar toda la velocidad sin ningún problema desde un router hasta otro router. Por eso el cable categoría 6, chicos, también es muy común que se ocupe para entretechos, que se ocupe el que se ocupe obviamente para ¿cómo se puede decir? Entre un punto y otro. FATME, ¿qué no entendió tanto? Cuénteme. FATME, ¿dónde está la FATME? Ya, por ejemplo, vuelvo de nuevo, ya, porque la idea es que hoy día nos quedemos súper claros con el tema de los cables. El categoría 5, 5 y 5E, transmiten hasta 100 megas, 100 megabytes por segundo. ¿Ya? 100 megabytes por segundo es lo máximo que transmite. Y para hacer este ejemplo, vamos a ocupar el amigo de algunos en este semestre, llamado Packet Tracer, para que entendamos qué pasa. ¿Ya? Cable de categoría 5 FATME hasta el día de hoy solo transmite hasta 100, 200 megas de velocidad. Nada más que eso. Él no puede transmitir más que eso. Y obviamente, el cable de categoría 6 sí transmite más velocidad. Y lo veremos ahora, ¿cierto? Al que no entendió, se lo muestro mejor de forma más gráfica. Mucho más gráfica para que lo entendamos. Hoy día haga las preguntas que quiera, chiquillo, ¿ah? ¿Ya? Respecto obviamente al tema del cableado. Voy a parar esto y les voy a compartir packet, el packet tracer. Ahí está. ¿Se ve el packet, cierto, chiquillo? No, profe. calmado, profe, que me está cargando. Ahí, ahí se ve el packet, ¿no? Recién Ahí se sí. ve. Ya. Ya. Imaginemos que tenemos lo siguiente. Dame. Imaginemos que de la compañía, ¿cierto? Viene un cable, un router, ¿cierto? Este es el router de la compañía. Aquí le vamos a poner BTR.
¿ya? BTR a usted le entrega y le dice a usted, acá, y llega, ¿cierto?, al poste. Este va a ser el poste. El poste. Esto es modo de ejemplo, ¿ah? Ya, el poste, no el postre. Ya, perdón. El poste. ¿Ya? Esto entre ellos va conectado. Esto obviamente es para hacerle como el ejemplo de cómo va de un lado a otro. ¿Ya? El poste y BTR. Eso es la compañía y eso es el poste que llega a su casa. Imaginemos que en la parte 1 va a estar usted con su dispositivo, ¿cierto? Y le va a llegar Wi-Fi a su casa. Wi-Fi, 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 Wi-Fi. Ahí está, wireless. ¿Cierto? Nos va a llegar acá y nos va a llegar primero acá, a un pequeño router. ¿Ya? Que se va a hacer el router convergente. Acá este va a llegar, ¿cierto? Usted se va a querer conectar. Entonces la compañía le dice ya doña Fatme, yo le voy a entregar, ¿cierto?, conexión de internet. Entonces BTR que está acá, le va a entregar una proporción de 100 200, no, 400 megas. Ya usted pagó 50 lucas, ¿cierto?, de internet. Eso llega al poste, el técnico lo conecta al poste y le da la conexión a su casa directa. Le entrega un router, ¿cierto? Le entrega un dispositivo, ¿cierto? Y usted queda feliz con 100 megas. Y aquí se conecta, ¿cierto?, Pepito, Juanito y toda la gente de su casa. Pero se nota que en la parte de la pieza, aquí en la pieza, bien grande la pieza de Vicente, Vicentito quiere jugar Fall Guys, ¿cierto? Quiere jugar Fall Guys con los chiquillos. Y a su pieza le está llegando, ¿cierto?, con suerte, 40 megas de velocidad porque están trabajando solo con la red de 2.4 gigas, ya que es la red que le entregó Movistar. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Como Fatme, ¿cierto?, y Vicente estuvieron telegos con el profe Juan, el profe Marcelo y el profe Claudio, van a tirar un cable categoría 6 aquí, ¿cierto? Y este cable, que es categoría 6, va a llevar un soporte de 400 megas. Y este router que está acá tiene una red de familia Cosio 2.4 y además tiene uno que se llama familia Cosio 5 GHz. Tenemos dos señales Wi-Fi, ¿ya? Tenemos dos señales Wi-Fi para que usted se pueda conectar. Ahí está. Ya, tenemos dos señales Wi-Fi para que usted se pueda conectar. La primera, que es la señal Cosio 2.4 GHz, va a llevar 100 megas. 100 megas como tal, solo 100 megas. ¿Por qué? Porque el cable nos va a dividir, o este router nos va a dividir la red en dos. Y la red familia COSO 5 GHz nos va a llevar 400 megas. ¿Por qué? Porque este cable que está aquí, que es categoría 6, este cable, en vez de llevar solo 100 megas de la red, va a llevar los 400 megas que le está dando BTR a usted. ¿Se entiende, no, chiquillo? Sí, profe. ¿Ya? Porque ¿qué pasaría, chiquillos, si ahora, mire, imaginemos que llegó un técnico chasquilla, ¿cierto? Y le dijo antes, coloquemos un cable categoría 5 nomás, y total es lo que hay. Si acá le están llegando a usted 400 megas, todos los computadores que estén conectados aquí y aquí van a tener una velocidad de 400, 200 megas sin problema. Pero cuando se tire este cable, que es categoría 5, este cable solo va a llevar una porción de 100 megas, nada más. Por ende, cuando llega acá, ¿cierto?, a la familia COSO 2.4 y a la familia COSO 5, la velocidad obviamente no va a ser de 400 megas, sino que va a ser una velocidad mucho menor. Por eso es lo importante de entender la diferencia del cable categoría 5 con el cable categoría 6.
Profe. Dígame. Una cosa, la planta externa, cuando uno tira un cable, Ujú. por ejemplo, desde la central hasta el poste, por ejemplo, ¿el clima afecta al cable? Sí, ¿Como la mucho. velocidad o cosas así? Sí, mucho. Mucho, 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 mucho. El clima afecta demasiado al cable. Por eso, el otro día, ¿se acuerdan cuando pasamos la primera clase que fue entender el termoplástico, el elastómero y cada uno de ellos? Ya, esos revestimientos externos ayudan que este cable no tenga problema con las velocidades o entidades externas al cableado. Por eso también se entiende que el cable que pasa por la planta externa es un cable que tiene que tener un revestimiento mucho más asegurado, mucho más grueso, porque obviamente afecta el ruido ambiente, afecta las redes inalámbricas que hay alrededor, afecta el magnetismo exterior, afecta el calor, afecta la lluvia, afecta todo lo que está de forma externa. Por ende, cuando uno tiene un cable externo, el cable sí o sí debe tener un revestimiento que es de mejor manera y mucho más potente. ¿Ya? Por eso hay que entender que este cable que va afuera va a ser un cable mucho más revestido, con mucho más seguridad. ¿Ya? Y esto que estamos acá viendo es obviamente un tema de factores internos, de factor hogar, pero también, ojo, yo sé que se los va a pasar Marcelo, pero también los factores, por ejemplo, como de clima, también afectan a las redes en cuanto a su velocidad de transmisión. Por eso cuando hay días de lluvia, obviamente nuestra velocidad baja considerablemente. Profe, me va a tirarme el poste para mi pieza para que no vaya con lag. Claro, pues no haya ningún problema en la pieza. No, no, pero a eso, lo que hicimos ahora, yo creo que cuando después entiendan o sepan cómo hacer cable, le va a ser un sinfín de... No va a ser ningún problema. Yo, por ejemplo, en mi pieza, chiquillos, yo en mi casa tengo un router con señal 2.4 y 5 Hz en mi pieza. Y eso obviamente hace que mi pieza tenga 500 megas de velocidad un poco más estable. Lo único pero, obviamente, es cuando mi vieja barre, ¿cierto? Y saca el cable de categoría 6 del router de abajo. Pero son detalles. Chiquillos, entonces seguimos. Seguimos. Acá está. Pantalla 2. ¿Se ve el PPT, cierto, chiquillo? Te dígame. Sí, profe. Pulento. Voy a sacar acá el chat y el número de participantes. Ahí está. Hasta ahora, chiquillos, ¿quién va claro y quién no? Mejor dicho, ¿quién no va claro? O vamos todos claros. Clarín, clarín. Sí, me encanta la... Yo creo, Usted sí. cree. Ya, pero esto es lo que el otro día no alcanzamos a ver de forma concreta, ¿cierto? Que muchos de ustedes me decían, profe, quiero saber un poco más del efecto de cancelación. Partamos, ¿cierto? Por la teoría y por lo que nos dice el PPT. Nos dice, al estar trenzado, ¿cierto? Cada par de hilos produce un efecto de cancelación que ayuda a neutralizar el ruido y anular la interferencia. ¿Ya? Ahí lo vamos a ir explicando. El efecto de cancelación funciona solo si la señal viaja por los alambres correctos. ¿Ya? Los distintos pares de un cable tienen una cantidad distinta de trenzas. Esto ayuda a evitar la alineación frecuente de los campos alternos, lo que aumentaría las posibilidades de diafonía. Partamos lo siguiente. Partamos por lo más importante. ¿Cómo viaja cómo viajan los datos a través del cable? ¿Quién sabe? Por onda, pues, ¿no? Ya, por onda. ¿Por qué más pueden viajar los datos a través del cable? La fibra óptica por láser. No, estamos viendo cable de cobre. Ah, me embolé. Por el movimiento de los electrones, pues. Exactamente. O sea, por la electricidad, ¿cierto? Los datos se transforman en electricidad y eso viaja a través del cable. Y ahora lo que tú me decías, Vicente, viajan a través de ondas. Ahora sí, Pulento. Ahí como que dejamos ese pequeño resumen de cómo viajan los datos a través del cable. Viajan a través de pulsos eléctricos, ¿ya? Viajan a través de pulsos eléctricos y viajan obviamente a través de lo que son los sistemas y viajan a través obviamente de los sistemas del cable a través de ondas, ¿cierto? Que después cuando llegan a su punta externa, ¿cierto? A través de la radio del receptor, se van a transformar, ¿cierto? En ondas digitales, ¿cierto? Pulento. Eso es lo que va a pasar.
Entonces, cuando entendemos cómo viaja el cable, entendemos también cómo viaja el electromagnetismo, ¿cierto? Y la diafonía. Intentamos que en dos cables, que están aquí, vamos a hacerlo así, y le voy a cortar un poco más el cable. Si me corto, va a ser lindo porque está todo grabado. Ahí está. ¿Ya? Ahí está la pregunta que me hacía hace un rato don Abraham. Sí, si se da cuenta, Abraham, todos están trenzados desde mucho más abajo. Cuando nos dice, al estar trenzado, cada par de hilos produce un efecto de cancelación que ayuda a neutralizar el ruido y anular la interferencia. Vayamos como sacando un poco de ambas. El ruido, que es toda la interferencia externa al cable. Eso es el ruido. ¿Ya? Por ejemplo, hace un rato les dije, ¿cierto?, que en la planta externa afectaba el tema del ruido ambiente, ¿cierto?, en los lugares como una ciudad, por ejemplo. Eso es ruido, ¿cierto? Todas las entidades externas y factores externos que pueden llegar al cable, ¿cierto? Y pueden estar irradiando al cable de forma externa. Por ejemplo, ahora la luz, por ejemplo, eléctrica, está afectando con el ruido, ¿cierto? A este cable. Yo, ahora que estoy hablando, también estoy afectando con ruido al cable. Mi computador que irradia, ¿cierto? Magnetismo, ¿cierto? También está afectando al cable. Y todo lo que es externo, ¿cierto? Va a afectar al cable como tal. Entonces, ¿cómo anulamos esta interferencia? Como les dije hace un rato, trenzando cada punta del cable. ¿Y cómo lo hace? Porque cada una de ellas, al llevar, ¿cierto?, una trenza, va a llevar en forma opuesta este campo magnético. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos que van cable 1, cable 2, un campo magnético, otro campo magnético de iguales características, llegan al punto que están entrelazados y acá se corta. Se corta ese magnetismo, ¿cierto? Se cancela esa frecuencia. Entonces aquí obviamente ya dejan de ser iguales. Están los dos separados, cable 1, cable 2, si los coloco así y los coloco de esta forma, los dos me van a producir un campo magnético alrededor de ellos. Entonces cuando yo los trenzo, cuando está la trenza en la parte de acá, ahí se cancela el cable, porque obviamente ya no van a llevar, ¿cierto?, la misma, entre comillas, polaridad, digámosle así, entre un cable y el otro cable. ¿Ya? Aquí se corta y obviamente cuando pasa el cable a la siguiente hila, va a llevar el cable un magnetismo, otro, y se va a cancelar. Se va a cancelar. Y se va a cancelar con cada vuelta que tiene este cable. Entonces, cuando hay un ruido exterior, estas trenzas van a ir anulando este ruido. ¿Es 100% efectivo? Se lo pregunto a ustedes, chiquillos. Maestros, maestras, ¿es 100% efectivo esta cancelación al trenzar los cables? Sí, yo creo que sí. ¿Ya? ¿Quién más cree que sí? ¿Quién más cree que sí es Es efectivo? que iría variando, profe. ¿Ya? ¿Por qué? No, Yo digo que depende de cómo esté el cable. O sea, si está trenzado totalmente, puede ser que sí. Pero si ya llegara a tener algún corto o alguna mordedura, ahí se perdería todo. ¿Ya? Pero ojo, hablamos de interferencia y de la RFI. Fadme, ¿qué pasa? no podríamos saber si es que el 100% porque puede haber alguna falla aunque lo trencemos y no sabríamos si hay algún defecto o algo así. ¿Ya? ¿Quién más dice otra cosa, chiquillos? Mis queridos padawanes. ¿Nadie más? ¿Nadie más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿No? No, no es 100% fiable, chiquillos, porque obviamente, claro, las trenzas lo que van a hacer va a ser reducir el efecto de ruido y de magnetismo, ya no los va a neutralizar al 100%. Por eso, en el cable categoría 6 se colocan aluminio
alrededor de cada par, ¿ya? Se coloca aluminio alrededor de cada par para que este cable esté mucho más protegido frente a magnetismo externo y ruido externo. Entonces, el cable categoría 5, claro, sirve más que nada cuando yo lo coloco desde mi computador, ¿cierto? Al punto de red, perfecto, funciona a todo dar. Pero cuando lo paso, por ejemplo, a través del entretecho de un punto a otro punto, poco y nada nos va a ayudar porque obviamente va a tener problemas de electromagnetismo y problemas de ruido porque en el techo nos vamos a encontrar con cables de voltaje, cables de por ejemplo, la ventilación, nos vamos a encontrar con problemas, ¿cierto? De toda índole, de calor, ¿cierto? De temperatura y varios temas. Por ende, cuando trabajamos con cable categoría 5, es mejor trabajarlo de un punto local a un módulo, ¿cierto? Local. Como trabajamos con cable categoría 6, sí es un cable mucho más resistente a neutralizar el ruido y la interferencia, ya que está envuelto con papel aluminio. El aluminio, obviamente, es resistente o hace más resistente el cable frente a problemas de ruido exterior. ¿Ya? Luego dice, el efecto de cancelación funciona solo si la señal viaja por los alambres correctos. Obviamente. Y esto quiere decir que si los voltajes son similares entre un cable y otro. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta en el cable de red, todos sus voltajes van a ser similares, entre 1.5, 5 volts aproximadamente. Y eso obviamente nos va a proporcionar de que el cable, ¿cierto? Tenga un porcentaje, ¿cierto? En cuanto a voltajes de igual forma. Entonces, cuando viajen a través de los mismos hilos, ningún cable va a tener un potencial de voltaje mayor y por ende ningún cable va a tener mayor cantidad, ¿cierto?, de magnetismo a los otros cables. Y el otro dice, los distintos pares de un cable tienen una cantidad distinta de trenzas, esto ayuda a evitar la alineación frecuente de los campos alternos. Entonces, como decíamos un rato, cuando yo armo un cable de red, ¿cierto?, en el cual yo coloco cada punta alineada, ¿cierto?, y cada punta, cada par va a estar de esta forma, mire, alineado uno al lado del otro, ya la punta del cable siempre, 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 siempre va a tener pérdida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque obviamente cuando nosotros hacemos el cable, la punta del cable debe estar sí o sí todo el cableado de forma alineada. Y de forma inevitable, este cable va a tener pérdida en su punta. La pregunta os a ustedes, ¿va a ser una pérdida perjudicial o va a ser una pérdida casi ínfima? Chiquillos. Yo diría una pérdida. A ver, déjeme pensar. Repite la pregunta, por Si favor. nos damos cuenta, cuando ustedes van a armar los cables de red, ¿cierto? Vamos a dejar todas las puntas, ¿cierto? Todos los cables alineados, ¿cierto? Yo los voy a conectar, ¿cierto? Dentro del cable de red y las puntas van a quedar con todos los cables alineados uno al lado del otro. La cancelación nos dice que cuando están trenzados produce un efecto de cancelación, ¿cierto? Por ende, nos dice al revés que cuando estas puntas están todas alineadas, punta, 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 todas alineadas, ¿cierto? Una al lado de la otra, producen, ¿cierto? Un efecto de diafonía interna. La pregunta es, ¿que la pérdida que se produce en las puntas del cable va a ser una pérdida muy grande o va a ser una pérdida pequeña? Mm, En teoría debería ser pequeña. Ya, exactamente, no puede ser una pérdida grande. Por... ¿Por qué? Dígame. No, sigue, sigue. Como dice, claro, como dice Vicente, y que el sin querer le quité las palabras, claro, va a ser una pérdida pequeñísima. ¿Por qué? Porque imagínese que a usted le digan, Vicente, Fatme, Benja, Abraham, ¿cierto? Hagan un cable red. Y usted sabe que la pérdida del cable va a ser mayor. ¿Qué sentido tiene, ¿cierto?, hacer esa pérdida? Porque obviamente mejor sería hacer un módulo, ¿cierto? Un módulo como este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque obviamente yo acá las puntas las dejo trenzadas unas con las otras. Entonces, ¿por qué un conector? Porque obvio, las puntas y cada punta, si el cable está bien hecho, este conector, si sus puntas van a estar bien hechas, obviamente
la pérdida va a ser ínfima, va a ser muy, muy, muy pequeña. Por ende, como dice ahí, ¿cierto? Si yo alineo, ¿cierto? Cada uno de estos cables, la pérdida que va a tener este cable va a ser muy pequeña, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ojo, hay que considerar siempre que cuando hacemos una red, las puntas de cada cable van a tener siempre pérdidas, ¿ya? Aunque la teoría le diga una cosa distinta, en la realidad es eso. Cuando yo conecto un cable, siempre va a haber un pequeño porcentaje de pérdida por las puntas de los cables que estemos trabajando. Por eso se les pide que Profe, Ujú. que, o sea, al menos eso pasa, esa como el pérdida ínfima, Ínfima. pasa porque en el, en el cable, si que todo fuera como si no hubiesen los cables trenzados, en el cable entero habría una pérdida. Exactamente. Y en la punta también lo habría, pero ahora como hay como un trenzado, no se pierde en todo el cable. Es por Eh, eso, ¿no? Exactamente, porque si tú te das cuenta, todo el cable va trenzado, po. Todo el cable está trenzado, todo el cable, estos cuatro pares van trenzados de formas diferentes, pero la única parte que tú alineas, ¿cierto? Y dejas pareja son las puntas, nada más que las puntas, ¿cachai? Por eso es lo que tú decís, pues, claro, po, habría una pérdida mayor si el cable no fuese un cable trenzado completamente, ¿ya? Por ende, se entiende que las puntas, aunque sea categoría 6 siempre va a haber una pérdida porque van a ser las puntas las que van a estar todas alineadas unas con otras. ¿Ya? Pero el cable, en cuanto al cable como tal, no va a haber ninguna pérdida. Podría haber una... eh, por ejemplo, se habría una... y eso es lo que hablábamos, ¿cierto? Del Next. Cuando hay un FEX, por ejemplo, puede ser que el técnico, imagínense, se cortó el cable, ¿cierto? Y le dicen a usted, por favor, doña Ashley, vaya a cambiar el cable, ¿cierto? Porque tenemos pérdida. ¿Y qué haría el Ashley, ¿cierto? Va a decir, saben que mucha lata, ¿cierto? Estar sacando el cable. Entonces le dejo un añadido, ¿cierto? Corto el cable, corto una punta, corto la otra, y en esta punta le coloco un añadido. Amarro el cable, 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 amarro el cable. Entonces en esa punta va a haber una pérdida, va a haber un FEX. ¿Por qué? Porque puede ser que Ashley, sin querer, por no, por estar durmiendo en la clase del profe Juan, eh, puede ser que haya dejado esas puntas, ¿cierto? Todas alineadas, ¿cierto? Unas con otras. Y eso obviamente va a producir una pérdida. No estoy durmiendo. Ah, muy bien, eso quería probar. Estoy escribiendo. Muy bien, Ashley, muy bien. Chiquillos, ¿se entiende, cierto? Entonces, las puntas tendrían esta pérdida, ¿cierto? Pero el cable como tal tendría, ¿cierto? Este efecto de cancelación, que se origina a través, ¿cierto? De estas curvaturas que tiene este cableado. Y obviamente cuando se coloca un papel de aluminio, ¿cierto? Dentro del cable, obviamente eso genera mucho más protección dentro del cable, dentro del mismo. ¿Ya? Profe, Dígame, tengo una duda. dígame. Cuando en el colegio nos hacían nosotros hacer un cable, un RJ45, Ujú, ¿ya? Y nos pedían estirar los cables, de trenzar el cable y estirarlo. ¿Eso sí. afectaría? Es que eso es lo que le digo, po. En las puntas, yo sí o sí debo obviamente estirar el cable, estirarlo para que cuando lo llevemos al conector, este quede de buena forma, la chaqueta queda adentro, ¿cierto? El cable quede en perfectas condiciones, que la punta llegue arriba. Eso obviamente sí o sí hay que hacerlo, pero afectaría porque obviamente este cable que va a estar después todo alineado tendría estos problemas de no tener cancelación en las puntas. Pero obviamente cuando se conecta el cable se lleven estos 400 megas de velocidad, van a haber pérdidas muy, muy, muy pequeñas. No pérdidas que sean como problema en cuanto a que deje de funcionar la red por las puntas de los cables. Podría funcionar si la punta está mal hecha, ¿no? ¿Se entiende, cierto? Benja. Sí, no, sí. ¿Ya? Entonces, el cable de pertensado sin blindaje es con lo que estábamos viendo nosotros ahora. Este cable, ¿cierto? Que dice el cable de pertensado no blindado, se utiliza en varias redes, puede traer distintas cantidades de pares dentro de la envoltura. El número más común que lleva son 4 pares, ¿cierto? Que son los cables azul, blanco-azul,
que son blanco, café, café, que son blanco, verde, verde, y que son blanco, naranjo, naranjo. Esos son sus 4 pares, ¿cierto? Y en cuanto a categoría 6, es el mismo. Como dice abajo, ¿cierto? El cable cuenta con efecto de cancelación. Yo te lo voy a pasar rapidito para que vayamos ya a la parte que me importa un poquito. Los conectores UTP RJ45, que es el que nosotros le estábamos mostrando harto rato, que es este, RJ45, ¿cierto? Y el socket o módulo RJ45, que es este mono que está acá. Que para que vean que ni siquiera he abierto los juguetes, solo lo he abierto para ustedes. Y este es el módulo, ¿ya? Que en muchas partes, ¿cierto? Los viejos antiguos no le llaman módulo, tampoco le llaman socket, le llaman RJ hembra, ¿ya? El patriarcado opresor, ¿ya? Que la gran característica de este cable, de este conector, perdón, que si nos damos cuenta, al ladito, si mi pulso lo deja, nos dice la categoría y el cable que va insertado dentro de él, ¿ya? Por ende, si nosotros lo vemos, si me deja enfocar, si se dan cuenta en la parte de arriba, nos dice que es categoría A y el de abajo es categoría B. El de arriba es categoría A y el de abajo categoría B. Y este se ocupa a través de inserción. ¿Y qué herramienta se ocupa para ocupar este? Se ocupa la ponchadora, ¿ya? Este es uno de los más fáciles de hacer, pero obviamente yo les voy a pedir con una característica especial para que no tengamos problemas de diafonía ni de magnetismo, ¿ya? Yo con este soy bastante peculiar y que obviamente ustedes van a quedar a futuro súper fascinados con este conector, ¿ya? Y la diferencia, ¿cierto?, con el RJ45 es que obviamente tiene se llama de 8 pines, 8 contactos, y obviamente a diferencia del otro se ocupa la crimpeadora, ¿cierto? Para este, chiquillos, hay también diferentes pues, según su categoría. El que vamos a ocupar nosotros es el conector de RJ45 categoría 5, ¿ya? Porque hay otro que es diferente que se llama RJ45 categoría 6. ¿Cuál es la diferencia? Que su ancho interno es mucho más grande y en vez de traer, ¿cierto?, una línea para cada uno de los pares, se viene por fuera, ¿cierto? Es casi armable. Viene afuera, ¿cierto?, con un contacto para que nosotros podamos insertar cada uno de sus pares y lo podamos conectar, ¿cierto?, en este conector. Es mucho más complicado, sí, mucho más complicado porque es más enredado. Pero la diferencia está en lo siguiente, es que el cable categoría 6, como es mucho más ancho, en la categoría que estemos acá, ¿cierto?, en esta RJ, no nos va a caber nunca. En el otro, como es mucho más ancha su parte, obviamente así nos va a dejar porque obviamente es un cable es un conector mucho más ancho, ¿ya? Y este se conecta aquí. ¿Dónde es común ver este? Es verlo, ¿cierto?, en las paredes. Una caja Chucky que va puesta en la pared, ¿cierto? Y va puesto, ¿cierto?, este conector como tal, ¿ya? Ahí está lo que les comentaba, ¿cierto? El conector en buenas condiciones es cuando la chaqueta, ¿ya? Ojo, yo le digo chaqueta porque me es más fácil entenderlo así y para que ustedes también lo entiendan así, ¿ya? Porque obviamente en los libros, ¿cierto? Y los textos lo van a ver como el revestimiento externo, ¿ya? Obviamente yo le digo chaqueta porque obviamente es el que envuelve al cable, ¿cierto? Como una chaqueta. Entonces, la chaqueta, espera un poquito, dejé buscar los lápices, eso. ¿Ya? La chaqueta, se dan cuenta, va dentro. Y las características importantes del conector RJ45, chiquillos, son las siguientes. Si se dan cuenta, están los pines, están una caja donde yo puedo ver los cables, ¿cierto? Y su categoría. Y hay una caja, ¿cierto?, que viene con una parte al medio. ¿Qué quiere decir esto? Que yo cuando lo llevo, ¿cierto?, a la crimpeadora me va a insertar los 8 pines, 8 contactos, y también va a echar para adentro y va a romper esto que está acá, está como cajita, tenemos así. Y en esa caja debe ir sí o sí la chaqueta del cable.
Entonces, cuando llevo, ¿cierto? Un cable defectuoso, van a ver que las puntas no están llegando arriba, no están llegando, ¿cierto? A sus contactos, y la chaqueta está fuera del conector, ¿ya? Y ese obviamente ese va a ser un cable defectuoso. ¿Por qué? Por lo que le comentábamos, el cable va a tener ya mayor cantidad de pérdida y obviamente va a tener mayor cantidad, ¿cierto?, de problemas en cuanto a su agarre del cable. Porque muchas veces pasa que cuando no se hace bien el cable, esto queda afuera y obviamente el cable, cuando yo lo tiro, ¿cierto? El cable va perdiendo, ¿cierto?, su fuerza y sus contactos internos. Cuando yo el cable lo hago así, el cable queda firme, ¿cierto? Y obviamente cuando lo conecto, lo saco, ¿cierto? Obviamente el cable no va a tener ninguna problemática con el cable como tal. Entonces, si nos damos cuenta aquí, la, está fuera de la chaqueta, ¿cierto? La chaqueta está fuera. Puede ser que aquí estos hilos estén todos planos, ¿cierto? Y tengamos problemas con problemas de diafonía, ¿cierto? El cable acá. Y estas puntas acá arriba no estén llegando casi ninguna arriba. Que ojo, eso es común. ¿Ya? Y eso obviamente, cuando estemos haciendo el cable, a los que son más como que le gusta hacer todo al tiro, no lo apriete inmediatamente con la crimpeadora, ¿ya? Porque obviamente la idea es que usted cuando vea que todas las puntas están llegando arriba, que la chaqueta está llegando, ¿cierto?, adentro a esta cajita que está aquí, obviamente ahí el cable está bueno. Si usted ve que el cable está la chaqueta afuera, ¿cierto?, ve que el cable está, no están llegando todas las puntas arriba, no lo apriete, porque obviamente ahí va a perder un conector, ¿ya? Ojo con eso, hay que fijarse en las terminaciones del cable. Chiquillos, con esto, preguntas. Preguntas. Maestros, maestras. Ninguna pregunta más. Ya. Chiquillos, ahora lo que preguntaba el Ignacio Jaramillo. ¿Cuáles son, cierto, las puntas del cable? ¿Cierto? Como dije hace un rato, el cable OTP tiene 4 pares, ¿cierto? Los cuales se dividen de la siguiente. El par 1 va a ir con blanco, azul, azul. El cable 2 el par 2 va a ir con blanco anaranjado. El par 3 va a ir con blanco verde. Y el par 4 va a ir con blanco marrón o blanco café. ¿Ya? Que esas son las 4 puntas del cable. ¿Y para qué sirve esto? Sirve para crear un esquema de cableado con 2 tipos de categoría, 568A y 568B. ¿Ya? Chiquillos, anote ahí, sáquele foto, memorícelo, ¿cierto? Hágale un altar al par de categorías. Si nos damos cuenta, en la primera categoría, que está acá, que está aquí, aquí, el cable va a ir con un 568A, ¿ya? Y va a ir de la siguiente forma. Si lo puede ir anotando, sería hermoso, ¿eh? Después se lo pasan entre ustedes, no sé. Va a ir como el par número 3, blanco, verde, verde, ¿ya? Blanco, naranja, azul, blanco, azul, naranja, blanco, café y café, ¿ya? Va a ir de la siguiente forma. Si no se acuerda, lo vamos anotando para que lo tenga. Profe, Dígame. ¿siempre el blanco con algún color tiene que ir primero o puede ir, en otras ocasiones puede ir solamente el color primero y después el color con el Mm, blanco? no, siempre va a ir de una forma specification, tal cual lo vamos a ver ahora. Categoría, no, normativa de cable. Normativa cableado. ¿Ya? Voy a hacer un Excel, ¿ya? Para que lo tengan. Aquí. ¿Lo ven, chiquillos, no? ¿O no se ve? Sí, sí se ve. Pulento. Ahí, pulento, pulento. Entonces, vamos a dejar aquí, ¿cierto? Y lo vamos a... eh, 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 Déjense, esta usted me deja... Ahí está. Entonces aquí va a ser el T568A. ¿Ya?
A lo mejor acá son 8 pines. Entonces, después lo voy a sacar. El primero que iría, chiquillos, como par 1, en el 568A sería blanco, verde. ¿Ya? El segundo sería el verde. El tercero sería blanco, blanco, naranjo. El cuarto sería azul. El siguiente sería blanco, azul. El siguiente sería naranjo. El siguiente sería blanco, café. Y el siguiente sería café. ¿Ya? O marrón, como le gusta a Cisco decir, marrón. ¿Ya? Entonces tendríamos, este sería nuestro 568A. ¿Ya? Aquí. Ahí está, 568A. Entonces el 568B, el T568B, que es uno de los más comunes también, cuando usted vea las normativas, siempre o casi siempre va a ver que casi todos lo hacen con la 568B. Ya en el colegio, por ejemplo, hicimos todo con la B, no con la A. Va a ser entonces blanco, naranjo, blanco, naranjo, naranjo, blanco, blanco, verde, azul, blanco, azul, verde, blanco, café y café. Entonces, cuando nosotros vemos este cable, nosotros podemos darnos cuenta que este cable tiene una pequeña diferencia. Miren. ¿Cuáles son los únicos cables que cambian, chiquillos? A- Los primeros. ¿Cierto? Este y este, y este y este son los que cambian. Porque el azul está en el mismo lugar, blanco azul está en el mismo lugar, blanco café y café están en el mismo lugar. Los únicos cables que cambian, ¿cierto? Son los blancos, el par número 3 y el par número 2, cambian de lugar. ¿Ya? Chiquillos, ¿por qué se hacen o por qué se originan las normativas? Piensa usted, ¿por qué motivo se originan las normativas de cableado? Porque si no, cada empresa haría la suya. Exactamente, se estandariza, ¿cierto? Por ende se estandariza dentro del cableado para poder trabajar con el cable. Segunda pregunta, ¿todo el cable llevará datos, chiquillos? no solamente algunos pines, ¿Qué o sea, pines, pares. chiquillos? 4. Solo 4, ¿cierto? ¿Y cuáles cables, cuáles datos, cuáles cables llevan corriente? Los otros 4. Los otros 4, justamente. No solo los otros 4, ¿cierto? Pero llevan también con una polaridad positiva y negativa, ¿ya? Por ende, nosotros nos damos cuenta. Si quisiéramos trabajar solo con los cables de datos, sí, lo podríamos hacer. Solamente podríamos tener los cables que llevan datos y los que no llevan voltaje, ni siquiera los podríamos conectar. La siguiente pregunta, chiquillos. A ver si los pillo. Si yo me hago una normativa totalmente distinta a esta, pero los dejo en las dos puntas iguales, ¿sería un cable directo? Si yo cambio esto y coloco otra punta que sea igual, ¿serían dos puntas directas? No, ¿No? ¿Por qué no, Ashley? no sé, pero yo digo que no. Yo creo que sí, pero solamente no tendría la normativa puesta. Exactamente, es lo que dice Pilquinao. ¿Por qué? Porque obviamente si nos damos cuenta, son cables de cobre al fin y al cabo, pues, ¿cachai? El conector no dice, oye, este es un cable blanco-verde, no va aquí, por favor, no lo coloques. No. El conector lo que hace es ver que hay cobre y que se lleva, ¿cierto? A través de, que se lleva datos por una punta o se lleva obviamente
voltaje por otras puntas del conector. Por ende, si yo dejo una punta, ¿cierto? De forma distinta, con otra punta, ¿cierto? De igual forma de la que yo hice en el lado A, las dos van a llevar, ¿cierto? Las dos van a estar trabajando con cableado con la misma, una normativa, ¿cierto? Inventada por nosotros. Pero como dice Vicente, lo dijo hace un rato, las empresas o estos estándares como la IEEE, ¿cierto? La EIA, que es la que trabaja la T568A y la C568B, lo hace más que nada para que haya un estándar, para que cada empresa cuando compre, cuando reciba, cuando tenga un cableado, ¿cierto? Tenga un estándar específico para cada dispositivo con lo cual va a trabajar. O sea, ordena un poco el gallinero para que cada uno tenga, ¿cierto? Un sistema igual dentro de la misma empresa. ¿Ya? Por ende, claro, yo podría hacer un cable a mi antojo, como se me ocurre, pero obviamente no estaría fuera de la norma. Si compro un cable que esté de forma distinta, puede que los cables vengan cruzados, ¿cierto? Puede que los cables vengan de una forma diferente. Por ende, sí, puede ser porque es cobre, pero no es lo mejor porque hay que seguir la normativa para que todo el cable tenga un estándar específico. Chiquillos, como les digo, esto se hace más que nada por eso, para que cada cable tenga un estándar, ¿cierto? Y también hay dos tipos de cables que hay que considerar, que está el cable directo y está el cable cruzado. Preguntas. ¿Para qué nos sirve el cable cruzado, chiquillo? ¿Para qué nos sirve el cable cruzado? ¿Quién sabe? Eh, cortocircuito. Cortocircuito. ¿Ya? O ¿Para qué más nos sirve el cable cruzado, chiquillo? ¿Quién sabe? No, era cuando... Ah, sí profe, me acuerdo de eso, de lo de Marcelo. profe, Tenían que ocupar la misma clase cuando querían transmitir datos de Ujú. un router a un PC, parece, ¿Ya? o de un computador a otro computador, y, y eran diferentes cuando tenían que... Ah, no sé, profe, ya, pero Ya. era algo así. Como persona le gusta explicar de claro, ¿cierto? Como a mi compadre le gusta explicar tan técnico, yo se lo voy a explicar del lado no tan técnico. Cuando tenemos un No, cable directo, las dos puntas son iguales. ¿Ya? Las dos puntas son iguales. Por ejemplo, las dos puntas van a ser 568A en punta de transmisión y de punta de recepción. Ambas son iguales. Entonces, ¿para qué diablo nos sirve? Por ejemplo, cuando dos dispositivos son diferentes. Mire. como para un router y un PC, ¿o no? No. Mire. Le voy a explicar para para un qué. router y un router. No, tampoco. Cuando son dos dispositivos diferentes. Cuando veamos dos dispositivos diferentes. Por ejemplo, esta red que está acá. Tenemos router, switch y computador. Router y switch son dos dispositivos diferentes. Por ende, iría un cable directo, que es este cable que estamos viendo acá. Ese cable es un cable directo, para que no se va a ocupar packet tracer. Entonces, de aquí a acá iría un cable directo. Y entonces la tarjeta de red nos diría, oh, ok, van cables directos. ¿Ya? Entonces, de router a switch, son dos dispositivos diferentes, e iría un cable directo, dos puntas iguales, 568A, 568A. Del switch a computador irían dos puntas iguales, cable directo, 568B, 568B. Dos puntas exactamente iguales. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo llevo un dispositivo diferente? Debo ahora conectarlo con un cable cruzado. Donde sus dos puntas van a ser distintas. Acá va a ser 568A y acá va a ser 568B. ¿Ya? Las dos puntas van a ser distintas para dos dispositivos iguales. Vuelvo de nuevo. Para dos dispositivos diferentes va a ser un cable directo, donde las dos puntas del cable van a ser iguales. ¿Ya? Switch PC, 568A, 568A. Switch router, cable directo, 568B, 568B. Switch a switch, que son dos dispositivos iguales, van a ser dos puntas diferentes. Por ende es un cable. ¿Qué cable, chiquillo? 568A y 568B.
¿cierto? Pero ¿cómo se llama el cable? Cruzado. Cruzado, justamente. Dos cables, un cable cruzado, ¿cierto? Donde sus dos puntas van a ser diferentes. Entonces, si yo llevo ahora, yo soy pobre, ¿cierto? No tengo internet como lo hacía en mis tiempos mozos, y me quiero conectar computador a computador, son dos dispositivos iguales, por ende, es un cable cruzado. Las dos puntas son diferentes. Porque que mire, ¿qué pasaría si yo conectase dos dispositivos diferentes con un cable directo? No se conecta, no hay conexión. ¿Cachado, no? Dos puntas, dos dispositivos iguales, un cable cruzado. Si yo conecto dos dispositivos iguales con un cable directo, no lo va a reconocer como conexión. Entonces, Profe, dígame, esas como flechitas para abajo como rojas significa que no hay conexión, ¿cierto? exactamente. Significa, ¿Y si por qué en están... el router con el switch? Ah, ya, porque eso tengo que... hagámoslo. Déjeme... Mucha verdad. Profe, ¿Ah? antes cuando yo conectaba un switch con un router, se me Ujú. levantaba una flechita y la otra quedaba abajo. Sí, ¿Por no, qué eso era es más eso? que nada... Ahí le voy a explicar el tiro. Ahí cambio, ahí cambio. Ya, eso quiere decir más que nada para dónde va el dato. Ya si va para arriba o va para abajo. ¿Ya? Exactamente, el packet tracer lo hace más que nada para entender hacia dónde va como este lapsus de conexión. Si está verde es porque conecta, si está rojo es porque no está conectando. ¿Ya? Ahí Vicente, ahí cachai que conecta. Sí, profe. Si yo hubiera puesto un cable, un cable cruzado, no me hubiera hecho esa conexión. Entonces, la pregunta del millón de pesos. ¿Qué pasaría si yo conecto un PC? ¿Qué cable voy a necesitar si conecto un router y un PC? Pero en la vida real no un PC. Un cable directo, ¿Por qué un cable directo? porque son dispositivos diferentes. ¿Ya? ¿Quién dice otra cosa? ¿O quién dice lo mismo? Digo Dígame lo por qué. mismo. ¿Ya? No, tan erróneo. ¿Por qué? Porque el router, mis estimados Sahumers Saiyajines, para que vayamos terminando, es igual que el PC. Chan, chan, chan. ¿Por qué? Porque el router tiene memoria flash, que es su sistema operativo, tiene comprensión de datos internos y por ende piensa exactamente igual que un computador. ¿Ya? Por ende, su mecanismo interno es el mismo de un PC. Por ende, cuando yo conecto un cable directo, no lo va a reconocer como cable para conectar, ¿cierto? A nuestro computador como tal. Por ende, aquí, ¿qué cable necesitaríamos? Necesitaríamos un cable cruzado. Pero, profe, yo tengo un cable directo ahora conectado al router. Ah, muy buena pregunta, estimado. Me encanta cuando salen esas cosas. ¿Por qué? Porque su router no es un router. ¿Qué? Te ¿Por la qué? Porque... hicieron, bicho. No, no, no. ¿Cómo? Lo que pasa es que a todos, los routers Wi-Fi, por ejemplo, no son 100% routers, son switch que enrutan velocidades, ¿ya? Y obviamente se llaman router Wi-Fi porque toman las señales de fuera, ¿cierto? Y enrutan las conexiones. Pero un router, como un router, por ejemplo, de capa 3, ¿cierto? De acceso al medio, no reconoce, ¿cierto?, este dispositivo como que fuese un cable directo a un computador, sino que debe ser un cable de cruzado que va conectado, ¿cierto?, a este PC. Los routers que tenemos en nuestras casas, por ejemplo, son casi routers híbridos que trabajan muy parecido a lo que es un switch con un router. ¿Se entiende, cierto? Sí, ¿Cachai, no? O sea, no pero no es. Por ejemplo, es como que yo me voy a ir fuera a la acá. cara a Movistar porque yo quiero un router. O sea, dije un router, ¿no? Si llevo este acá, que es un wireless router, que es como un Cisco que le puede haber pasado a Marcelo, si no me equivoco, y lo llevo acá,
¿Cachó? Sí hay conexión, porque el funcionamiento de este router inalámbrico es distinto al de este router de capa 3, ya que es un router de acceso al medio. Este más que nada, ¿qué es lo que hace? Es recibir la información y derivarla casi igual como lo hace un switch. ¿Ya? Chiquillos, se entendió la clase el día de hoy, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Quiero Sí, mimir. profe. ¿Quiero que qué? Profe, Dígame. una pregunta. Las cajas que o sea, que le ponen a las teles para cable, Ujú. ¿qué función tendría o se parecería más a la función del router o a la de un switch? Las cajas que tienen, a los decodificadores. No, lo que Sí, eso. los decos trabajan de una forma totalmente distinta. ¿Por qué? Porque los decos tienen una función de tomar la información, decodificarla y llevarla a la tele. Y cuando llevan la señal hacia afuera, cuando yo cablo, la codifican y la decodifican. Por eso se llama deco, decodificador y codificador. Pero su función es distinta a la de un switch, porque, por ejemplo, el switch lo que hace es tomar las conexiones y dividirlas a todos los que están conectando. Y el router, ¿qué es lo que hace? Enruta las conexiones, ¿cierto?, de un lugar a otro con las cuales podemos trabajar. ¿Ya? El deco lo que hace más que nada tomar la señal que viene desde afuera. El deco es casi una antena inteligente, llamémoslo así. ¿Ya? Chiquillos, les voy a mandar yo creo que hoy día para esta clase, ¿qué les parece que les mande este packet tracer que explica las conexiones de cable directo y cable cruzado? Sí, profe. ¿Ya? Les voy a mandar también este Mándela cable que está nomás. acá, ¿ya? Para que lo tengan. Profe, ponemos presente. Sí, por favor, gracias Fadme por acordarme. Chiquillos, pongan presente en la caja de comentarios para que así no después los pueda colocar presentes, ¿cierto? A cada uno en su clase del día de hoy, ¿ya? Chiquillos, espero que la clase del día de hoy les haya gustado bastante. A mí se me hizo corta, espero que a ustedes también se les haya hecho corta. Ya la próxima semana, cuando tengan todos ustedes, ¿cierto? Sus conectores, ¿cierto? Sus cables, ¿cierto? Y sus dispositivos, ya comenzamos con nuestra clase mucho más práctica para que ustedes también puedan hacer este cableado de red y obviamente así ustedes puedan obviamente hacer las distintas conexiones. Chiquillos, ¿algo que decir para el cierre? Profe, ¿cuándo van a entregar los materiales que faltaban? Dijeron que faltaban Las los pulseras de otros. estática. Aún no sabemos, Fatma, porque aún ni siquiera sabemos si van a llegar o no van a llegar cuándo. Ah, ya. Sí, sí. Así que le mentiría si dije, no, mañana pasado, porque la verdad no tengo la certeza. Ya, me pasaría de mentiroso. Ahí lo estoy guardando, chiquillos, para que ustedes lo vean y se los voy a subir, yo creo que al tirante. ¿Ya? Chiquillos, nos vemos ya para la próxima clase, que va a ser el día jueves en IMDTI. Obviamente vamos a trabajar viendo lo que son las últimas partes finales de lo que es el PC, ¿ya? Porque obviamente también, ya si ya tienen ese día su computador, obviamente entramos al desarme del TPC para que usted lo pueda entender. Ahora, chiquillos, yo me despido, que estén súper bien, se me cuida, nos vemos el jueves, cuídese. Nos vemos, profe. Cuídese. Usted igual, chiquillos, que estén súper bien, cuídense, gracias por la asistencia. Chao, chao. Chao, chiquillos, gracias por venir, estén bien. Me cuidan, maestros, maestras.